Bienvenidos todos. Hemos llegado finalmente al tercer momento en la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Este es el momento metodológico, también conocido como marco metodológico. Pero antes de entrar específicamente con cada uno de los métodos más importantes de investigación cualitativa, quise prepararles, como acostumbro a hacer, como unas consideraciones previas que son bien importantes para ubicarnos en lo que implica la elaboración de un marco metodológico. Diferenciar claramente entre el paradigma positivista y los paradigmas pospositivistas es fundamental, porque todo proceso investigativo, y lo hemos venido diciendo en las anteriores masterclasses, requiere de congruencia. Debe haber una coherencia perfecta entre lo que planteamos como momento ontológico al exponer el problema de investigación y la forma en cómo percibimos la realidad. Luego, posteriormente, nuestro marco teórico, donde enfatizamos el enfoque epistemológico que va a sostener la investigación. Y ahora, por supuesto, eso se traduce en determinadas precisiones al momento de desarrollar nuestro marco metodológico. Entonces, vamos a acompañarnos por una presentación en la cual nosotros vamos a ir viendo algunos aspectos que intencionalmente he querido traer las fotos directas de los libros, porque aquí es muy importante. En todo el trabajo de investigación lo es, pero para poder saber de metodología tenemos que leer, consultar diferentes autores, desarrollar un criterio, como en todo proceso de aprendizaje. Entonces, aquí les traigo distintos autores y sobre todo el libro de María Paz Sandín Esteban, que se los recomiendo porque está especialmente enfocado en lo educativo y nos va a ser sumamente pedagógico para entender todo lo inherente a la investigación cualitativa. De esta manera, vamos a iniciar entonces con estas consideraciones previas antes del abordaje metodológico. Demos inicio entonces a esta tercera masterclass titulada La investigación cualitativa en educación, el marco metodológico. Entonces, para comentarles y que se hagan una idea de cuál era la esencia del positivismo, les voy a leer el lema positivista. El amor es nuestro principio, el orden nuestra base y el progreso nuestro fin. Por supuesto, suena muy bien, pero en ese afán de orden y progreso, o con esa excusa, pues se solaparon muchas cosas y se dejaron de ver otras. Y siempre se buscó favorecer, por supuesto, a los intereses dominantes, dejando por fuera esa necesaria cobertura de todos los estamentos sociales y su intervención en la conformación de la sociedad, de las ideologías, de los distintos estamentos y de las distintas formas de convivencia y de producción que se fueron dando. De esta manera, el positivismo se agota prontamente, bueno, ni tan prontamente porque todavía sigue vigente en muchos sentidos, pero limita el saber al estudio matemático de los fenómenos sensibles y allí empieza a mostrar sus falencias. Por otra parte, el conocimiento de las leyes no tenía otro sentido que hacer posible la previsión racional de hechos futuros, permitiendo el dominio sobre las cosas. Es decir, hay un afán de control, ¿verdad? Conocer para prever y para dominar.
Entonces, en esencia, hay cosas que quedan no conocidas a través de este paradigma, cosas que permanecen silenciadas, ignoradas, invisibilizadas. De allí entonces, por supuesto, que surgen otras tendencias que poco a poco van desarrollándose y cobrando espacio en la medida en que de verdad empiezan a generar respuestas ciertas a múltiples problemáticas sociales. Y no es que queremos atacar al positivismo, no, no, sino que en la actualidad podemos ver realmente cómo ha sido superado por otros métodos, sobre todo en lo que a la investigación en ciencias sociales se refiere, porque presenta ciertas características que es importante precisar. Como su interés es explicar, controlar y predecir, pues la naturaleza de la realidad se describe como dada, singular, tangible, fragmentada y convergente. Convergente. La relación sujeto-objeto es como dependiente y neutral porque se persigue o se fomenta la creencia de que se puede dar una objetividad científica. Entonces aquí no podemos hablar de intersubjetividades. No, eso no existe en el positivismo. En su desarrollo y gracias a la tradición humanista del siglo XVII, producto de la Revolución Francesa, y a los problemas sociales que surgieron en ese momento, pues fue derivando hacia otras formas de pensamiento y de concepción de la realidad que trajeron como consecuencia el desarrollo de otras formas de hacer ciencia. Si bien podemos afirmar que el positivismo ha logrado importantes avances en la ciencia y la tecnología y ha logrado mejorar la calidad de vida en muchos sectores de la población a nivel mundial, ciertamente el acceso a estas comodidades ha tenido un costo que en muchos casos puede ser lamentable inclusive, porque ha traído consigo la discriminación, la brecha gigante que existe cada vez mayor entre pobreza y riqueza, una riqueza acumulada en manos de pocos y el aumento de las condiciones de precariedad en la que se encuentra la mayoría de la población. Entonces eso siempre ha tenido como una, una justificación o una no resolución por parte del paradigma positivista que muestra allí insuficiencias. Entonces esto indica que ese deterioro de las condiciones sociales, siendo este el paradigma imperante, genera la necesidad de que surjan otras formas de estudiar y explicarse lo que es el fenómeno social a nivel mundial. Surgen así entonces otras propuestas llamadas pospositivistas y que se contraponen al positivismo porque entienden que la ciencia misma no puede dejar de estar conectada con las creencias y los valores, porque siendo ella misma una actividad humana, ¿cómo se supone que vamos a separar a ese ser humano del estudio de su propia realidad? No puede desarrollarse la ciencia al margen de las circunstancias históricos, sociales y políticas que está viviendo el ser humano que hace esa ciencia. Entonces, la correspondencia entre hechos y teorías no prueba la verdad de esas teorías, ni su infalibilidad para explicar la realidad. Esto prueba que en ese pequeño espacio dicha teoría funciona, pero no podemos aspirar, y mucho menos en el ámbito de las ciencias sociales, a generar resultados vastamente generalizables, porque pueden variar las condiciones de contexto a contexto por muy similares que sean. Tal es el caso de Latinoamérica, donde hay pequeñas diferencias entre todos los países que la integran, pero esas diferencias pesan al momento de el éxito o el fracaso de determinada política pública. Entonces,
El método científico no puede ser identificado con la lógica de la demostración, ni con la garantía de la verdad eterna de una teoría. Reconocer estas limitaciones es ser serios y honestos, objetivos ante la ciencia y sus capacidades reales para explicar la realidad. ¿Cuál realidad? Por eso es muy importante en nuestro capítulo 1, esa ontología, la realidad que el investigador está estudiando desde su postura, que puede ser diversa, no es una única postura. Entonces el conocimiento científico no va a progresar por acumulación en el tiempo, sino por los cambios sucesivos en esas teorías, cambios que se dan con esos sucesivos con ensayo y error que trae la implementación de ellas en la realidad social. Y ese fracaso o ese error que se genera trae a su vez estudios, innovaciones que pueden hacer que la teoría evolucione, avance o sea sustituida por otra mejor que se ajuste y dé respuesta real a las condiciones sociales que se están planteando. Por eso la investigación social se apoya y se ha desarrollado recientemente. Cuando digo recientemente, estamos hablando de los años 50 para acá, en el camino de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque se ha reconocido la potencia de esta investigación centrada en paradigmas pospositivistas para dar respuesta a la realidad social y a sus múltiples problemáticas a ser resueltas. Vemos así, con esta pequeña introducción, lo que quise fue mostrarles la diferencia entre la postura positivista que caracteriza y fundamenta la investigación cuantitativa y los paradigmas pospositivistas, que tienen, por supuesto, otro arraigo, otra base, otra esencia y que fundamentan la investigación cualitativa. Entonces, vamos a ver en este cuadro las características de los paradigmas de investigación, según Keating. Este autor nos plantea que el paradigma de investigación positivista tiene la finalidad de explicar, controlar y predecir, como ya lo decíamos antes, y percibe o establece que la naturaleza de la realidad es dada, es externa, es tangible, fragmentable y convergente. El sujeto está fuera de la realidad es algo externo al sujeto. La relación sujeto-objeto es independiente, libre de valores y es muestreable. El propósito, estamos hablando aquí de método científico, ¿verdad? El propósito de estas investigaciones positivistas siempre va a ser la generalización, el establecimiento de leyes, de explicaciones centradas en las semejanzas. Y la explicación causal se basa en una línea de tiempo, en las causas reales, precedentes y simultáneas. Y es totalmente libre de valores. No se considera la acción de la subjetividad y mucho menos de la intersubjetividad. Cuando hablamos entonces del paradigma interpretativo, que ya está dentro de los paradigmas pospositivistas, vemos que la finalidad es comprender, fíjense qué diferencia, ¿verdad? Comprender, interpretar, una comprensión mutua y participativa. Concibe la realidad como múltiple, holística, integrada por un todo, divergente y construida. El sujeto construye la realidad, la interpreta. La relación sujeto-objeto parte de una interrelación y es una relación influenciada por factores eminentemente subjetivos. El propósito tiene que ver con el contexto, con el tiempo determinado. Hay unas explicaciones ideográficas centradas en diferencias, no entre semejanzas. La idea es comprender esa diferenciación. Y la explicación
se da por la vía de la interacción de factores determinados. Ahora, ¿cuál es el papel de la axiología? Los valores. Pues los valores influyen no solo en la selección del problema, de la teoría, de los métodos de análisis, de esos informantes que me van a dar cuenta de esa realidad. Entonces estoy hablando realmente de otra postura ante la ciencia, otra manera totalmente distinta. Cuando hablamos del paradigma crítico, estamos hablando de ciencia para la liberación. ¿Por qué? Porque voy a identificar el potencial de cambio que hay en una realidad, que también es una realidad construida, múltiple, holística y divergente, igual que en el paradigma interpretativo, porque así la ven todos los paradigmas pospositivistas. Y la relación entre el sujeto y el objeto es una relación también influenciada por factores subjetivos, en este caso, un compromiso sociopolítico con la liberación humana. El propósito también, al igual que en el paradigma interpretativo, está centrado en la comprensión de las diferencias, en ese trabajo en un contexto y en un tiempo determinado para comprender una situación específica y superarla. ¿Ok? Entonces hay una interacción de factores en un momento determinado y esta investigación me va a permitir superar esa situación. Y el papel de los valores tiene que ver más con el tema de las ideologías. Para seguir profundizando en este aspecto, les he querido traer este cuadrito de Cook y Richards que me plantea las diferencias entre el paradigma cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, que por supuesto apelará al uso de los métodos cualitativos, busca el fenomenologismo y la comprensión. Está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Y esta comprensión se logra mediante la observación naturalista y sin control, sin modificar la situación, el fenómeno que estamos estudiando. Es eminentemente subjetivo y está esa observación próxima a los datos. Es una perspectiva desde adentro, fundamentada en la realidad y orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo, inductivo. Está orientado al proceso. No es generalizable, por eso se dice que es fenomenologismo. Fenomenologismo, no estamos hablando aquí del método fenomenológico, sino del interés por el estudio del fenómeno y el fenómeno como algo único, ¿sí? Entonces no es generalizable, son estudios aislados de situaciones muy precisas donde se puede construir teoría que sea susceptible de ser replicable, que es distinto, más no generalizable, porque se asume que la realidad es dinámica. ¿Y qué quiere decir esto? Que es cambiante. Que de una escuela, por ejemplo, o una universidad, o una situación educativa, al llevar esos resultados de esa investigación a otra idéntica, la modificación de un solo factor puede hacer que ya no funcione de la misma forma ni se den los mismos resultados. Y esto es muy importante y valioso porque aquí estamos entendiendo que somos seres humanos en procesos humanos de desarrollo y como tal, exactamente la palabra es esa, somos dinámicos. No podemos generalizar, tipificar y establecer un parámetro preciso como si fuésemos estadística, una cifra o un número. Por su parte, el paradigma cuantitativo, que defiende el uso de métodos cuantitativos y se basa en el positivismo lógico, pues busca los hechos o causas de esos fenómenos sociales, prestando poca atención a los estados subjetivos de las personas involucradas en esos fenómenos sociales. Entonces, se busca una medición penetrante y controlada, se busca la llamada objetividad de la ciencia.
es una perspectiva desde afuera, está al margen de los datos. O sea, no está allí donde se están produciendo los datos para comprender el momento en el que se dan, cómo emergen estos datos, no. Toma los datos desde afuera y va y lo estudia en el laboratorio o en un programa SPSS, así, desde afuera, ¿sí? No está fundamentado en la realidad y está orientado a la comprobación, a la confirmación. Es reduccionista y usa la inferencia hipotético-deductiva. Está orientado a resultados, no a comprender procesos ni fenómenos. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Obtener datos fiables, sólidos y repetibles, generalizables, porque se asume una realidad estable, que a diferencia de lo que decíamos anteriormente con el paradigma cualitativo, la realidad no va a cambiar. Todas las escuelas son iguales, todas las comunidades son iguales, todos los grupos de estudiantes, de docentes son iguales. Entonces, los resultados se pueden generalizar. ¿Es eso cierto? Es interesante este marco de diferenciación. Realmente la finalidad de esta primera parte de nuestra masterclass es que se comprenda claramente la diferencia existente entre positivismo y pospositivismo, porque solamente así ustedes van a poder evitar las incongruencias que suelen observarse en las concepciones de sus proyectos de investigación, donde declarando una investigación cualitativa asumen prácticas y muchas teorías, ideas de carácter positivista. Entonces vamos a ver aquí, asunciones del positivismo. El mundo es objetivo e independiente de las personas que lo conocen. Está constituido por fenómenos que siguen una ley y un orden. Vean las palabras que se utilizan, que se pueden descubrir a través de la observación sistemática y la utilización de los métodos científicos adecuados para poder explicar, predecir y controlar los eventos. Yo les pido que pongan mucha atención a la terminología que se usa cuando estamos hablando el lenguaje del positivismo. Entonces, existe una clara separación entre sujeto y objeto. Ahí está la concepción ontológica, ahí está la realidad. También entre hechos y valores, axiología. No intervienen los valores, no hay subjetividad, mucho menos intersubjetividad. El investigador se interesa por hechos y lo subjetivo no debe interferir con el descubrimiento de la verdad. Aquí no puede haber entrevistas, aquí no puede haber grupo focal, aquí no puede haber nada que le dé relevancia a lo subjetivo y a lo intersubjetivo. Entonces, el mundo social, la sociedad en la que vivimos, de la cual la educación forma parte esencial, por supuesto, se concibe en el positivismo como muy similar al mundo natural. Por lo tanto, existe orden y razón en el mundo social, explicitado en relaciones de tipo causa-efecto. Es reduccionista. Los sucesos no son aleatorios y arbitrarios. Eso plantea el positivismo. Ustedes me dirán si en nuestra realidad social podemos hablar de que no suceden las cosas de forma aleatoria y arbitraria. Claro, es una arbitrariedad que no es azar, que obedece siempre a unas causas, pero que no son develables por el camino positivista. Difícil, difícilmente. Entonces, el objetivo de la investigación común a las ciencias naturales y sociales es desarrollar leyes universales y generales que expliquen el mundo. Generalizaciones. Todas las ciencias estarán basadas en el mismo método de conocer el mundo. Las ciencias naturales y las ciencias sociales comparten una lógica común y una metodología de la investigación. Ustedes me dirán si esto es posible. En cuanto al interpretativismo, que es uno de los paradigmas pospositivistas, concibe y
entiende la naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales, incluidos los de investigación. ¿Quién investiga? Los seres humanos, que estamos haciendo vida en sociedad. El contexto es un factor constitutivo y determinante de los significados sociales. Es decir, no existe la generalización. Cada contexto determina unas condiciones propias, porque es dinámico y es cambiante, y eso afecta a los fenómenos sociales. El objeto de la investigación es la acción humana, no la conducta que estudia el positivismo, la acción humana, y las causas de esas acciones residen en el significado interpretado que tienen para las personas que las realizan, antes que en la similitud de las conductas observadas. El tema no es observar conductas similares y comparar conductas. El tema es ir al fondo, al trasfondo, que implica descubrir el significado que tiene para esas personas que realizan las acciones, aquellas acciones. Entonces, el objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica antes que la explicación causal. ¿Qué es la comprensión teleológica? La comprensión de los fines. Como ustedes ven, aquí hay muchísimo de filosofía, porque cuando estamos investigando, tenemos que desarrollar esa comprensión del conocimiento. Entonces, la comprensión de los fines. ¿De los fines de qué? De las acciones sociales que desarrollan los seres que están en esos fenómenos sociales que vamos a estudiar. Entonces, no es la explicación causal, no es un fenómeno causa-efecto, no, es una comprensión profunda. Y la objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo, miren qué contradictorio, que tiene la acción para su protagonista. Aquí, como ustedes ven, les estoy dejando en este cuadrito nombres de autores que sería importante que buscaran. Giddens, Van Manen, que en fenomenología es bien importante, Glasser y Strauss, que para estudios de casos tienen mucho que aportar. Aquí hay muchos autores que después se vuelven muy importantes en el desarrollo ya de la parte de los métodos. Sería bueno que tomaran nota de ellos para después, en sus indagaciones, consultarlos. Entonces, fíjense, les repito, la objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción para el protagonista de esa acción, no para el investigador, sino para el protagonista de la acción. Por eso entonces se habla de entrevistas, se habla de la cuestión dialógica intersubjetiva. Entonces, ¿cuáles serían las corrientes en el interpretativismo? La hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Cuando vamos entonces a la teoría crítica, ¿cuáles serían sus supuestos? Todo el conocimiento está fundamentalmente mediatizado por relaciones de poder que son de naturaleza social y están históricamente constituidas. Como ustedes ven, este es otro de los enfoques derivados del paradigma postpositivista, pero ya vemos que tiene una esencia mucho más política, colectiva, ¿sí? Apropiada para ese estudio de lo colectivo. Los hechos nunca pueden ser separados de los valores del campo. ¿De los valores? Me disculpan, tuve que suspender la grabación de la clase porque me tocaron la puerta y bueno, ustedes saben cómo son las cosas. Seguimos adelante. Estábamos hablando entonces de los supuestos de la teoría crítica y hablábamos de que la relación entre concepto y objeto y entre significante y significado no es estable y a menudo se encuentra mediatizada por relaciones sociales de la producción capitalista y el consumo. Como ustedes ven, es un paradigma dentro de los pospositivistas que se acoge a el estudio, a la comprensión, al análisis de las relaciones en el ámbito de la sociopolítica. Son
busca la comprensión y la liberación, la comprensión de circunstancias que involucran a colectivos para mejorar sus condiciones. Entonces, las prácticas de investigación dominantes generalmente están implicadas en la reproducción de la opresión de determinados grupos sociales. Y es a través de la investigación con teoría crítica cómo se logra la concepción de propuestas liberadoras que superen estas condiciones. Como vemos entonces, con el surgimiento de la investigación cualitativa se abre un amplísimo espectro de posibilidades para el abordaje y estudio de los fenómenos sociales. Entonces tenemos aquí de autores conocidos cuáles son las características de la investigación cualitativa. Para Taylor y Bogdan es inductiva, ofrece una perspectiva holística, integral e integradora. Hay una sensibilidad hacia los posibles efectos debido a la presencia del investigador. Es decir, el investigador puede incidir en los resultados. Comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia. Suspensión del propio juicio. Valoración de todas las perspectivas. Métodos humanistas. Énfasis en la validez, que eso lo vamos a ver aquí en la segunda parte de esta clase. Todos los escenarios y todas las personas son dignos de estudio. Es una perspectiva incluyente. Ahora, en cuanto a lo señalado por Eisner, para él la investigación cualitativa es un arte. Los estudios cualitativos tienden a estar enfocados, focalizados, ¿sí? Ubicados. El yo del propio investigador es un instrumento dentro de la investigación. Tiene un carácter interpretativo, usa un lenguaje muy expresivo y atiende al caso particular, al fenómeno, a lo que estamos estudiando muy particularmente, a sus particularidades y a sus elementos diferenciadores. Para Rosman y Rallis, la investigación cualitativa es creíble gracias a su coherencia, intuición y utilidad instrumental. Utilidad instrumental que se determina por su pertinencia social. Se desarrolla en contextos naturales, no modificados, no creados. Son contextos reales. Utilización de múltiples estrategias interactivas y humanistas. Focaliza en contextos de forma holística. Un amplio criterio de integración, de inclusión. El investigador desarrolla sensibilidad hacia su biografía personal, porque ésta interviene en los fenómenos en estudio. Si yo soy docente y voy a estudiar una institución o un fenómeno que se da dentro de la institución en la cual yo trabajo, yo hago parte. Y mi experiencia dentro de esa institución y mi experiencia formativa, y como estudiante incluso, va a incidir y a determinar cómo yo voy a abordar y a desarrollar esa investigación. Por eso, debo reflexionar sobre mi propia biografía personal, profesional, laboral, académica, estudiantil, porque allí se desarrollaron elementos que configuran esta visión que tengo hoy, con la cual voy a abordar ese fenómeno social en estudio. Entonces, es un proceso basado en un razonamiento sofisticado que es multifacético e interactivo. Fíjense el énfasis que hacen tres autores en la palabra interactividad. Y es fundamentalmente interpretativa. Como ven, esa es una cualidad propia de la investigación cualitativa. Entonces, tenemos por un lado unos métodos orientados a la comprensión, como son la investigación etnográfica, el estudio de casos, la teoría fundamentada, los estudios fenomenológicos, los estudios biográficos y otros. Y los métodos orientados al cambio y a la toma de decisiones, como lo son la investigación-acción, que puede ser participativa o cooperativa, la investigación evaluativa. Entonces tenemos
que hay fundamentalmente estas dos vertientes, aunque podemos encontrar muchas más. En función de las características de la teoría derivada de la investigación cualitativa, Morse nos habla de los tipos de teoría que podemos llegar a generar. Una teoría descriptiva, interpretativa, iluminativa o explicativa, según el propósito. Entonces, qué importante conocer cuáles son los métodos que generan cada uno de los tipos de teoría. ¿Por qué? Porque una teoría descriptiva la vamos a conseguir a través de la etnografía, de la observación participante y la etología. Una teoría interpretativa que ilumina, que interpreta, la conseguimos a través de la fenomenología, la etnografía y la indagación narrativa. La teoría iluminativa que revela y modela a través de la teoría fundamentada y el análisis de conceptos. La teoría explicativa que explica y predice a través de la triangulación de métodos. Como vemos, la riqueza de la investigación cualitativa es que a partir de ella vamos a generar teoría que nos permite explicar, conocer, comprender y analizar los fenómenos sociales para brindarles soluciones innovadoras y respuestas ajustadas a sus propios contextos. La respuesta sale de ese contexto. Entonces, existen unos criterios para valorar, para evaluar esas teorías que emergen derivadas de la investigación cualitativa. Tenemos el criterio de claridad, de estructura, de coherencia, de alcance, de generalización y, por supuesto, el criterio de utilidad pragmática. Y les dejo esta serie de preguntas que ustedes van a utilizar en función de sus resultados, porque es muy importante. Muchas veces creemos que es simplemente presentar unos resultados y ya. No, nosotros tenemos que estructurar y construir esa teoría en función de estos criterios. Porque vamos a ver más adelante que esos criterios son los que le dan validez a nuestra investigación. La validez de nuestras tesis doctorales va a depender de esos criterios de valoración o de evaluación de las teorías que emergen de nuestra información, de nuestros resultados. La calidad de teoría que somos capaces de construir a partir de los datos que emergen, que obtuvimos en esos procesos de interacción dialógica. Aquí les traigo entonces las fases del proceso cualitativo, que son muy importantes porque en esos anteproyectos, en el momento de definir el marco metodológico, ustedes tienen que decir cómo en cada una de estas fases ustedes están desarrollando el método que escogieron. ¿Es fenomenológico? Bueno, ¿cómo es la fase exploratoria del método fenomenológico en mi investigación? ¿Cómo es la fase de planificación? ¿Cómo es la fase de entrada en el escenario? ¿Cómo es la fase de recogida y análisis de la información? ¿Cómo es la fase de retirada? ¿Cómo es la fase de elaboración del informe? ¿Cómo es la fase de teorización? Ajustado a lo que se exige para validar ese método. Tiene que cumplir con las condiciones del método, siempre, en todo caso. Entonces, aquí vemos cuáles son esas fases y cuáles son los elementos generales que se van a aplicar, que se van a desarrollar, los pasos que se deben cumplir en esas fases. No son los del método alguno, estos son los inherentes a las fases, pero a su vez estas fases deben ser aplicadas a cada uno de los métodos según sea la elección de ustedes en su investigación. Y antes de entrar en los criterios de calidad de la investigación cualitativa, que es un aspecto muy importante que debe quedar claro y definido en cada anteproyecto, les traje este cuadrito que establece algunos aspectos a atender en la investigación cualitativa, aspectos esenciales, porque se refieren a la planificación y al diseño de la investigación. Por ejemplo, tener claro sobre qué es mi proyecto. Hay que responder estas 5 cuestiones. Ontología. ¿Cuál es la naturaleza del fenómeno
o la realidad social que yo deseo investigar. La epistemología, ¿qué representa el conocimiento o evidencia de la realidad social que yo deseo investigar? ¿A qué tópico o área sustantiva amplia se dirige la investigación? ¿Cuáles son mis cuestiones de investigación? ¿Cuál es el propósito de mi investigación? ¿Para qué la estoy realizando? Ahora, vinculando cuestiones de investigación, metodologías y métodos. ¿Poseo una estrategia de investigación coherente? ¿Cómo chequearlo? Aquí hay algunas preguntas relevantes. ¿Qué fuentes y métodos de generación de información están potencialmente disponibles para mi investigación o cuáles son las más apropiadas? Si están a mi alcance, es muy importante. Esto es muy importante para saber si realmente es factible llevar a cabo esa investigación o no. La adecuación al fenómeno, a la realidad que ya definí en ese planteamiento del problema. La adecuación de los métodos a la ontología. ¿Qué fenómenos y componentes o propiedades de la realidad social pueden descubrir? Fundamentación de la adecuación o epistemología. ¿Sobre qué bases pienso yo que esos descubrimientos son posibles? ¿Cuáles son mis bases teóricas? Cuestiones que quedan cubiertas. ¿Cuáles de las cuestiones planteadas pueden abordarse? ¿Qué estoy intentando conseguir al integrar datos y métodos? ¿Cómo, de acuerdo a qué lógica, puedo yo integrar, interpretar esos resultados? Y por último, pero no por ello menos importante, la ética, la moral y la política en el diseño de investigación cualitativa. La pregunta ¿es mi investigación ética? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Qué partes, personas, prácticas estarán potencialmente interesadas, involucradas o afectadas por este estudio? ¿Cuáles son las implicaciones para estas personas al plantear esta investigación? Son aspectos en los que hay que pensar y que poco se dice, poco se piensa, poco se toman en cuenta, pero que si en este momento en el que están ustedes, que es el paso previo, no se les dice, no se consideran, pues va a ir la investigación totalmente fuera de contexto porque son elementos fundamentales para garantizar su perfecto desarrollo y la atención a elementos que son esenciales, tales como la ética y la congruencia entre ontología, epistemología y metodología. Ahora sí vamos a entrar con esos criterios de calidad de la investigación cualitativa para que ustedes puedan garantizar la calidad en sus investigaciones. Hay 4 aspectos fundamentales. El valor de verdad de la investigación, su aplicabilidad, su consistencia y su neutralidad. Esos son 4 aspectos. De acuerdo a los criterios tradicionales, es decir, el paradigma positivista, el valor de verdad se denomina validez interna. La aplicabilidad es la validez externa y la consistencia es la fiabilidad. La neutralidad es la objetividad de la investigación. Son criterios que toda investigación, en este caso positivista, debe garantizar y establecer. Para eso hay formas de hacerlo. Entonces, hay en la investigación cualitativa, el valor de verdad es la credibilidad. La aplicabilidad es la transferibilidad. La consistencia es la dependencia y la neutralidad es la confirmabilidad. Esto es en cuanto a los términos. Ahora vamos a ver los procedimientos. La credibilidad. ¿Cuáles son las características de este criterio? La credibilidad de la investigación cualitativa es la aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado. Entonces, ¿cómo se le da credibilidad a una investigación? En primer lugar, garantizando una presencia prolongada en el campo de estudio, que me va a permitir a mí observar el fenómeno de la forma más completa posible, con buena profundidad, y voy a poder saber que en el tiempo
esas condiciones que yo observé cambiaron, no cambiaron, que las transformó. Yo voy a recoger una información profunda, de calidad, y esto solo me lo da una presencia prolongada en el campo de estudio. Luego, la triangulación de diferentes fuentes y técnicas. Esta información la obtuve ¿por qué vía? Los informantes claves, la contrastación teórica y a través de qué técnicas. Bueno, los informantes claves, yo les hice entrevistas en profundidad, también fuimos a un grupo focal y también usé la observación. Ahí estoy triangulando técnicas para recabar información. Los resultados son reconocidos como verdaderos por los participantes. Este es muy importante porque después que termina la investigación cualitativa, nos vamos y ya. No, tenemos que regresar para que esos informantes claves validen ese informe y nos digan, sí, eso fue efectivamente lo que nosotros quisimos decir. Cuando yo consigo esa validación, es un gran aval de credibilidad para mi investigación. Es muy importante hacerlo. Ahora, la transferibilidad, que es la aplicabilidad, los resultados derivados de la investigación cualitativa no son generalizables. Ya lo dijimos al principio, no se puede hablar de normas, leyes, no. Todo es muy contextualizado porque la realidad es dinámica y es cambiante y este tipo de investigación así lo concibe y lo respeta. Pero sí son transferibles, se pueden hacer réplicas. Esta investigación puede ser replicada en aquel contexto respetando sus particularidades. Entonces hay que hacer énfasis en eso. Respetando las particularidades de cada contexto, esto puede ser replicable de esta y esta manera. Descripción del contexto en el que se hizo la investigación, de los participantes, un muestreo teórico, cómo es la recogida de los datos. Son aspectos a tomar en cuenta para garantizar que esto sea transferible, que se pueda replicar. Luego, la consistencia. La complejidad de la investigación cualitativa dificulta la estabilidad de los datos. Quizás yo vuelvo a tomar en esa misma muestra una entrevista dentro de 6 meses y cambian las cosas, los datos, la información que me da la persona. Entonces no es posible la replicabilidad exacta de los datos. Pero yo puedo garantizar que en este momento esos datos son fiables cuando yo triangulo, cuando yo también incluyo evaluadores externos, la directora del estudio o el director del estudio, los expertos en metodología cualitativa y, eso sí, una minuciosa descripción del proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. Mientras más sistematizamos ese procedimiento de análisis e interpretación de los datos y lo logramos explicar de manera clara, pues va a ser mucho más consistente que yo garantice por la vía de la triangulación y del empleo de evaluadores externos que quizás me acompañen al campo, que yo pueda después refrendar, bueno, sí, mire, yo me hice acompañar para el estudio, para el grupo focal, por tal y tales personas que me dieron este instrumento con su observación de lo que allí pasó. Eso es importante. Ese es un procedimiento que garantiza consistencia. ¿Por qué? Porque no depende solamente de lo que el investigador está percibiendo y recogiendo. Ok, la confirmabilidad o reflexibilidad. Los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes, las transcripciones textuales de las entrevistas, las contrastaciones de los resultados con la literatura existente, la revisión de los hallazgos de otros investigadores en los antecedentes, por ejemplo, y la identificación y descripción de las limitaciones y alcances en la investigación. Son importantes en este caso. En cuanto a la relevancia nos permite evaluar el logro de los objetivos planteados y saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno de estudio. ¿Cómo podemos garantizar esta relevancia? A través de la configuración de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales y mediante la comprensión amplia del fenómeno. Debe existir además una correspondencia entre la justificación del estudio y los resultados del estudio, así como entre los objetivos y sus conclusiones.
En cuanto a la adecuación teórico-epistemológica, debe haber una correspondencia adecuada del problema por investigar con la teoría existente. Allí es importante la actualización en esa revisión documental y teórica que vamos a realizar. Contrastar las preguntas de investigación con la metodología y ajustar el diseño de acuerdo a eso, a este proceso de contrastación. Como podemos ver, es un proceso minucioso, detallado, es un paso a paso y es importante involucrarnos en cada uno de los pasos de este proceso, porque solo así vamos a poder no solamente hablar con propiedad de lo que es nuestra investigación, sino darle cumplimiento a cada fase del proceso de forma idónea. Para finalizar esta primera parte, quiero dejarles la información correspondiente a la ética en la investigación cualitativa, un aspecto que también hay que contemplar en el anteproyecto. Entonces, esas cuestiones éticas deben ser tomadas en cuenta y deben ser declaradas desde el mismo anteproyecto. ¿Cómo se va a garantizar la ética? Tiene que ver con el problema a estudiar, con la elección de los métodos y el diseño de investigación, con la recogida y el procesamiento de información, la publicación de los resultados y cómo se va a cerrar esa investigación. Otros autores señalan la importancia del respeto mutuo, la no coerción y no manipulación, tanto de los informantes como de los resultados, el apoyo hacia los valores democráticos y hacia las instituciones. También se destaca el rol del investigador, el intercambio de información, la reciprocidad, la confidencialidad, la recursividad del proceso de investigación, el consentimiento informado, que es muy importante solicitarlo a los informantes clave, la privacidad, la credibilidad y la diatriba entre confianza y traición. Dejar claros criterios éticos para garantizar que nuestra investigación va a respetarlos. ¿Y de qué manera? Esto hay que señalarlo. Con esto cerramos esta primera parte, dejando claro que los paradigmas de investigación positivista y pospositivista son dos enfoques epistemológicos que han moldeado la manera en que se concibe y se realiza la investigación científica. Comparten ciertas bases, presentan diferencias significativas en sus supuestos sobre la realidad, el conocimiento y el papel del investigador. Pero son las opciones y en el campo de la investigación en ciencias sociales, recomendable es el uso de los paradigmas postpositivistas. Sin embargo, existen investigaciones desarrolladas del paradigma positivista que han dado resultado y respuesta a múltiples planteamientos de problemas de carácter social. Pero aquí estamos enfocándonos en la investigación cualitativa y en su potencia al momento de abordar investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, en particular en la educación.